El viernes el Señor nos estuvo hablando de la palabra rema, de esa palabra que Dios quiere que caminemos este tiempo. Y cuando le preguntaba al Señor, me decía, viene un tiempo de valientes. Viene un tiempo sobre esta casa de valientes. Y traía la palabra en Josué 1:9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo. ¿Cuándo? ¿Dónde? Donde quiera que vayas. ¿Por ratitos? Siempre. Él dijo, he aquí que estoy contigo todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo, y después vamos a gobernar con Él. Así que gloria al Rey, que va a ser así. Y el Señor traía hoy, para hablar hoy, si bien la prédica se sigue titulando Temporada de Valientes, tiene como un subtítulo, que es Saliendo de la Cueva. Y hoy vamos a hablar sobre un tiempo particular del rey David, donde se tuvo que esconder por un tiempo en una cueva. Y es interesante entender cómo las cuevas cumplen una función interesante en la vida de las personas, las naturales o materiales y también las espirituales. Así que hoy vamos a hablar del rey David. 1 Samuel 22:1 nos cuenta que yéndose luego David de allí, dice, huyó a la cueva de Adulam. La verdad que David venía pasándola mal. Saúl se había puesto celoso porque sabía que David había sido ungido por Dios, no por la gente, como el futuro rey de Israel. Y tuvo celos y temor y empezó a perseguirlo para matarlo. Entonces es ahí cuando David, después de saber de esta noticia, empieza a escapar y huye por diferentes localidades hasta que se esconde en la cueva de Adulam. ¿De dónde venía David? David venía de varios lugares, hasta pasó a visitar al sacerdote, a pedirle un arma, y resulta que le dio el arma, la espada de Goliat, el gigante que él había vencido, y se tuvo que hacer pasar en Gat por loco, para que el rey de esa ciudad también no lo quisiera matar. Y termina en la cueva de Adulam. Cuando David llega allí se sentía traicionado, impotente, cansado, con temor de la muerte, así como le pasó a Elías cuando, ¿se acuerdan? Jezabel lo perseguía, se volvía a esconder en una cueva, él también. Qué interesante, ¿no? Porque el miedo aísla, el miedo aleja a las personas del plan divino. David, ungido por Dios para ser rey, lo manda Samuel, termina escondido en una cueva. Pero acá hay algo curioso. Otras personas llegaron a ese lugar, además de David. Los primeros que llegaron Adulam significa lugar de refugio o reposo. Eso significa Adulam. Y sabés que en Israel las cuevas son naturales y muchas veces subterráneas, y la gente de ese tiempo los usaba como viviendas, como sepulcros, para esconderse. Y esta cueva en particular tenía un canal muy estrecho que la hacía particularmente segura, porque estratégicamente podían vigilar, se podían esconder. Era totalmente amplia, porque después vamos a ver que entraron un montón de personas a vivir junto a David. Y dice la palabra, la siguiente, Valen, que los primeros que llegaron a la cueva de Adulam fueron la familia de David, su familia. Dice la palabra que cuando sus hermanos y toda la casa de su padre supieron que él se había escondido ahí, vinieron
a él. ¿Ustedes se imaginan? Todo el mundo sabía quién era el papá, los hermanos del rey David. Y era considerado un traidor según Saúl, una amenaza según Saúl. Entonces, me imagino que la vida de ellos también corría peligro. Eran también perseguidos. Pero también dice que en esta cueva, la siguiente, Valen, porfa, se juntaron los afligidos, endeudados y amargados de espíritu. Dice 1 Samuel 22:2, y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Que era grande la cueva, ¿eh? Era enorme, 400 hombres que siguieron a David en condiciones no muy favorables. Dice la palabra que, ¿cómo eran estos hombres? ¿Qué características tenían? Primero, estaban afligidos. Estos hombres estaban profundamente angustiados y afligidos por diversas circunstancias. Me imagino que el rey Saúl, el reino, el gobierno de Saúl no era fácil. Y más con aquellos que manifestaban y creían que David era el ungido de Dios. Los segundos que llegaron fueron los que estaban endeudados. Eran hombres que probablemente estaban en problemas financieros o con deudas que no podían pagar. ¿Habrá algún argentino ahí? Es probable que sus deudas eran tan pesadas que los colocaban en una situación de vulnerabilidad y desesperación. ¿Vieron que uno cuando no puede pagar es como que le entra una desesperación? Nadie quiere deberle a nadie. Seguramente se sentían hasta marginados por la sociedad, ya que no podían pagar lo que debían. Y el tercer grupo estaban amargados en su espíritu. Personas que experimentaban desesperación, frustración o una gran tristeza y estaban desanimados, espiritualmente desmoralizados, lo que les hacía sentir amargura y resentimiento. O sea, eran unos amargos, diríamos hoy. Y vieron que de los tres, el amargado me parece que es la peor condición. Porque el amargado no solamente está mal él, sino que amarga a los demás. Porque generalmente es totalmente pesimista, tiene una óptica y visión de todo negativa y se vuelve un resentido. Es así. Ahora, estas personas no estaban en una posición de éxito, como decíamos al inicio. Eran marginados por la sociedad y huían de Saúl, como David. Pero en este contexto, en la cueva de Adulán, pasa algo muy especial. Esta cueva no solo sirve de refugio, sino también es un lugar de unidad, donde muchos se encontraron en la misma condición, pero también de transformación y liderazgo. La cueva de Adulán fue crucial en la vida de David, porque Dios desarrolló ahí su liderazgo. Ahí adentro, si bien él empezó, mató a Goliat, demostró su valentía con el oso en el campo cuidando las ovejas de su papá, aquí en la cueva de Adulán desarrolló liderazgo. ¿Sí? Con estos 400 que se fueron con él. ¿Y sabés qué? Este se convirtió en un lugar de transformación donde los oprimidos se convirtieron, dice la palabra, en valientes y líderes. Imagínate vos, no daban 2 mangos por ninguno de ellos. Pero ahí adentro, el tiempo que pasaron, pasó algo que transformó tanto sus vidas, que la Biblia cuenta, y la historia, no solamente la Biblia, vos sabés que la historia también cuenta de 3 hombres en especial, que fueron los 3 valientes de David. Podemos ver más adelante
cómo la valentía y las habilidades en combate fueron conocidas de estos guerreros excepcionales. Fueron heroicos, personas que inicialmente, como les decía, nadie daba 2 mangos por ellos, pero realmente aquí en la cueva ocurrió algo tremendo en la vida de ellos. Yo cuando leía esta palabra, me comencé a preguntar, ¿qué habrá pasado? Porque en realidad la Biblia cuenta un pedacito solamente, es como que lo pasa, pero después vemos muchas cosas en otros pasajes que nos dan cuenta de ese pedacito, ¿sí? Y nos hacen completar la historia. Por eso es importante leer la palabra y estudiarla, porque es como que todo va teniendo un sentido más global. Y me empecé a preguntar por qué. Porque cuando yo llegué a Nueva Vida, yo estaba en esa clasificación. No sé si en una sola o en varias. Voy a ser totalmente vulnerables. No sé si en una sola, me parece que en más de esas 3 clases de personas. Y yo sentí cuando llegué acá, es más, estaba tan renegada y amargada, y acá está mi hija de testigo que me conocía en ese entonces, mi esposo todavía no me conocía, mi hija sí. Honro a mi hija que me tuvo que aguantar en esa temporada, y a mi hijo. Pero cuando yo llegué acá, le dije a Ricky, ¿sabes qué? Yo siento que Nueva Vida es la cueva de Adulán. Porque yo estaba tan amargada que decía, yo no voy a pisar nunca la iglesia. Yo no le voy a dar ni un día de mi vida más a la iglesia. Claro, ¿por qué? Porque yo antes había vivido una religión. Había conocido al Señor, sí, había tenido un encuentro con Dios, pero mi vida había sido religiosa. Y claro, todo lo que yo hacía, lo hacía, pero no tenía una revelación de lo que hacía. Y gastaba mi vida mal. Ahora bien, cuando yo llegué a Nueva Vida, yo sentí que esta casa era como la cueva de Adulam. Muchos de mis compañeros de milicia, mi familia, mis amigos habían venido en la misma condición que yo. Entonces no me daba vergüenza abrir mi corazón y que me iban a mirar raro porque diciendo, ¿y esta? Sino me daba cuenta que muchos de nosotros habíamos llegado a este lugar, pero sin embargo Dios estaba haciendo algo acá adentro y se las traía. Y no estaba quizá David acá adentro, pero estaba Jesús, que es más guau que David. Si David era guau, Jesús es recontra guau. Entonces cuando me empecé a preguntar qué es lo que llevó a todos estos hombres a convertirse en los valientes de David, lo primero que pensé fueron en 3D, que voy a desarrollar en esta noche. 3D. La primera es decisión. Y ahí nos vamos a quedar, Valen, por un ratito. Y perdón porque me voy a tomar tiempo para desarrollar este punto más que las otras 2D. Pero porque considero importante y el Señor hoy me lo confirmó, que es necesario que de aquí hoy Dios pueda limpiar un montón de cosas. Y es una noche de decisión. Créeme que es una noche de decisión y no te lo está diciendo NASA, te lo está diciendo el Señor. La condición de estas personas al llegar al lugar de los 400 era de total desesperanza. Estaban rotas las circunstancias, el enemigo, en este caso Saúl, pero el enemigo nuestro era ponerle la cara que quieras cuando llegamos acá. Hacían que su espíritu se sintiera oprimido, angustiado, sin propósito. Pero hubo un momento de quiebre. Hubo un momento en que estas personas tuvieron que tomar una decisión. Hubo un momento en que tuvieron que tener un cambio de mentalidad. Y Ricky nos habló el otro día de esto. Un cambio de mentalidad y de valores. Tanto para nosotros como para estos hombres, esa transformación interna que empezó a pasar fue un factor súper importante.
cuando David empieza a experimentar su liderazgo sobre sus vidas, ellos empiezan a cambiar su mentalidad. Se dieron cuenta que podían superar su pasado y sus dificultades. Y el ejemplo de David, fíjate el ejemplo, lo importante que es. Les mostró que a pesar de la opresión y de la adversidad, podían tener esperanza y valentía. ¿Sabes qué pasó? En pocas palabras, su visión cambió. Su visión cambió. Pasando de ser hombres desesperados a verse a sí mismos como que no valían nada, a verse como líderes valientes y comprometidos con un propósito mayor. Ahora, ¿no te recuerda esto al momento en que llegaste vos a los pies de Cristo? Al momento quizá para algunos que llegaron a esta casa, porque quizá otros recibieron a Jesús en otro lugar. Pero ¿no te recuerda ese momento? Porque el día que nosotros recibimos a Jesús en nuestro corazón, ahora sí, Valen, podés pasar, todas, ocurrió algo. Hubo una decisión cuando aceptamos esa cruz y comenzó un proceso de transformación en nuestra vida. Y cuando digo proceso de transformación, no dije nuestra vida fue transformada ese día. ¿Por qué? Porque te tengo una noticia. Ese proceso va a continuar hasta que el Señor te lleve o hasta que Él venga. Ese proceso que Dios empezó ese día mediante una decisión va a continuar todos los días de tu vida, que Dios te lleve a tomar decisiones radicales frente a esa cruz y ser transformado. Todo empezó el día que recibimos a Jesús en nuestro corazón y dice 1 de Pedro 2:24, Él mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz, para que nosotros podamos estar muertos al pecado y vivir para lo que es recto. Por sus heridas que fuimos nosotros sanados. Declaro, por sus heridas fuimos sanados. Somos sanos. Si todavía hay algo por sanar, Dios está interesado en restaurar y sanarlo, en que ya no te lo quedes, que ya no vivas con la herida abierta. En Filipenses 3, del 13 al 14, dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado todo. El apóstol Pablo nos habla ahí, pero una cosa sí hago. Me olvido ciertamente de lo que quedó atrás y me extiendo hacia lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo decía, a ver, olvido lo que está atrás. ¿Por qué muchas veces las personas estamos tan centradas en traer el pasado una y otra vez al presente? Hubo una decisión en nosotros, en dejar nuestra vida pasada, no solamente en esa cruz morir al pecado, porque fue una decisión. Morimos con Cristo, ¿para qué? Para tener vida eterna. Pero ¿sabes cuántas veces en el año tenés que morir y en el día? Cuando se nos revela que la vida de Jesús es muerte permanente, ¡wow! Porque ¿sabes qué? Tu voluntad, tus deseos tienen que morir para que Él viva. Porque todo lo de nosotros no sirve. No sirve, te puedo asegurar que no sirve. Nuestra autosuficiencia, nuestro sentido común, nuestra opinión no sirven. Y no es que Dios no te ame o que vos no sirvas, sino que Dios quiere darte un propósito que es mayor y quiere que lo comprendas. Él conoce tu vida del principio al fin. Tiene todos tus días escritos y mis días en el libro de la vida. Por eso es necesario que nuestra mentalidad sea transformada para que podamos comprender que Dios nos llamó a través de su Hijo Jesús y nos hizo nueva criatura.
nos hizo sus hijos, nos apartó para que ya no viviéramos en pecado, es decir, para que tengamos una vida en santidad. Pero además nos hizo parte de un plan eterno. Hoy hablábamos con el equipo de intercesión, con los hermanos de intercesión. Muchas veces nosotros pensamos que recibir a Cristo es decir, bueno, ahora pertenezco a una familia muy feliz, vengo todos los domingos, mis hijos crecen en el Evangelio y ya está. Mentira del diablo. Si vos crees que eso es la vida cristiana, el día que recibiste a Jesús, Dios te invitó a ser parte de un plan que no es tu plan, es un plan eterno, que como decía el viernes se desató en el Edén cuando Adán pecó y comenzó a suceder. Y hoy en Cristo, a partir de que Jesús muere en la cruz, nos invita a ser participantes de ese plan. Porque ¿sabés qué? Cuando nosotros predicamos el Evangelio, no le podemos cambiar la vida a nadie. Pero nosotros llevamos algo que es poderoso. Es el nombre de Jesús. Así que no tengas miedo de predicar el Evangelio. Y decir, yo no puedo, me da vergüenza. Porque ¿sabés qué? Es Él el que se hace la obra, no vos. Si crees que depende de tu talento, elocuencia, tus palabras, cuando el Espíritu Santo va con vos, decís 2 palabras y del otro lado sucede todo. Dice Efesios 4:23, en cambio dejen que el Espíritu le renueve los pensamientos y las actitudes. Romanos 12:2 dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. ¿Por qué es importante cambiar la mente? Porque allá está, si ustedes vieron intensamente, vieron el comando general de todas las emociones, está acá, en la mente, ¿no? Y la mayor batalla que tenemos no es con el afuera, no es con el marido, el hermano, la madre, el cuñado, la tía, por allá, tenía toda la familia. No, la batalla está acá. Es necesario que Dios transforme nuestra mente y nuestro pensamiento y saque esa mente menaza para que la mente de Cristo se vaya modelando en mí. Es necesario que eso ocurra. Porque nosotros tenemos una lucha que es contra nuestra carne. Pablo decía, si bien sé el bien que debo hacer, ¿qué hago? Siempre. Lo malo, qué frustración. Yo sé lo que tengo que hacer bien, pero tengo una lucha permanente con mi carne, que deseando hacer el bien, hago el mal. Porque esa lucha solo la podemos ganar a través de esa cruz, a través de Cristo, todos los días de nuestra vida. Porque el que diga que está superado, cámbiese de iglesia. Acá no. Acá todos estamos. Dios está interesado en promoverte. Que no te quedes pegado en el pasado. Quiere que vivas de gloria en gloria, no de desánimo en desánimo. ¿Y sabes qué? Yo tengo una lucha personal. Tengo como una batalla personal con el desánimo. ¿Y por qué digo tengo una lucha personal con el desánimo? Porque uno de mis enemigos más grandes, no lo digo en persona que a mí me pasa, pero contiendo contra el desánimo de los hijos de Dios. No voy a decir que yo no lo tengo porque a veces todos caemos en desánimo, pero es como una guerra personal con el Señor, yo y el desánimo. Contender, decir en el nombre de Jesús, espíritu de desánimo,
Cae en el nombre de Jesús, espíritu de intimidación que hace que las personas fluctúen. En el nombre de Jesús, que todo yugo se pudra. Hebreos 12:1 dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corremos la carrera que tenemos por delante. ¿Con qué? Con paciencia. A ver, amo estos pasajes y me han escuchado predicarlos más de una vez. Pablo la tenía re clara. Cuando él se examinaba igual que David, sabía de esta lucha. Y cuando en Hebreos 12:1 leemos que nos despojemos de todo peso y del pecado, vos te preguntarás, bueno, pero yo no tengo ningún pecado grosero así, wow, de esos que no se pueden contar. Porque parece para nosotros que hubiera pecados que te podés contar y pecados que no podés contar. O sea, pecados menos pecados y pecados más pecados. O sea, algunos son blancos y otros son más negros, otros son colorados, no sé. ¿Vieron que dicen por ahí, no? Una mentirita blanca. La mentira es mentira. Partamos por ahí. Todo lo que me pesa y no me deja correr, todo lo que me desanima y me frena, todo lo que no me deja avanzar hacia el propósito es un peso. Vos y yo tenemos un plan y esta carrera no es de velocidad, no es quien llega primero, sino que es una carrera de resistencia, de permanecer, de seguir. Aunque vengan las dificultades, aunque venga la enfermedad, aunque venga lo que venga. Es una carrera de resistencia. Y hay una decisión que debemos tomar, al igual que estos hombres en la cueva de Adulán. ¿Decidís seguir siendo el oprimido, el angustiado, el triste, el desanimado? ¿O decidís creerle a Dios? ¿Decidís abrazar esa cruz y morir todos los días para que Dios siga renovando tu mente y tu corazón todos los días? ¿O decidís abrazar esa identidad que te pesa? ¿Sabes qué? Esto no lo podemos hacer en nuestras fuerzas, quiero aclararlo. Necesitamos de la presencia del Señor y vamos a hablar más adelante de eso. Pero como veíamos el viernes, dice que Dios nos dio un espíritu de cobardía. Nos dio un espíritu ¿de qué? De poder, de amor y de dominio propio. Pero muchas veces es verdad que nos cuesta despojarnos. Ocurren dos cosas. Estamos tan pegados al pasado que nos pasa como el ejemplo del elefante. ¿Vieron? Que hay un cuentito del elefante que Bucay lo hizo muy conocido, pero que en realidad es real. A los elefantes en la India le ponen grillos punzantes cuando son chiquititos. A medida que van creciendo, los atan con soga, pero ellos, como es un animal que tiene una de las memorias más desarrolladas en el reino animal, se acuerda. Entonces, ¿qué pasa? Asocia, me pincha, soy chiquitito, intento aflojar, sacarme, me pincha y no intento más, aunque después una patada del elefante rompa toda la soga. Asociación. Muchas veces eso nos pasa a nosotros. Muchas veces el diablo le hace pensar a las personas que su poder es mayor y es ahí cuando empezamos a escuchar las mentiras del diablo. No, vos no sos suficiente. No, eso es para otro. Viste, pecaste de vuelta. Caíste. Y dice que el justo, ¿cuántas veces puede caer y se va a volver a levantar? ¿Cuántas veces? ¿Hay alguien ahí? No me dejen sola. Yo necesito respuestas, ¿vieron? Porque esto es
interactivos. Ahora saludé a los hermanos que están viéndonos desde la casa. Vamos a hacer un break, los saludo. No es para que se distiendan un poco. Son herramientas para romper, porque los veo muy serios. O esto está muy interesante, o esto realmente es para dormirte una siesta. No, pero es interesante en el nombre de Jesús. Dios nos está hablando. ¿Sabes qué? Podemos mirar al pasado y quedarnos abrazando la identidad que nos da identidad. Yo el viernes les decía, vemos personas que la victimización, sin decirle victimización, es algo que les da identidad. Entonces me pasó algo en la vida que tiene un justificativo tremendo, pero yo sigo abrazando a esa NASA que cuando era chiquita le pasó esto, y a esta NASA que quizás es terrible, quizá puede ser terrible, pero Dios te invita a dejar, porque el día que vos llegaste a Él te dio una nueva identidad. Dice la palabra que puso un anillo en tu dedo, que te da identidad de familia, te sentó en una mesa, o sea, te dijo, chau el pasado, agarró tus pecados, los tiró al fondo del mar y se olvidó de cada uno de ellos. Y si se olvidó de cada uno de ellos, ¿quién sos vos para acordarte? ¿Quién soy yo para acordarme? ¿Sabes qué? En Lucas 17:32, Jesús habla de una sola mujer. Es la única mujer de las 170 mujeres que menciona la Biblia que habla Jesús. ¿Y sabés de quién es? De la mujer de Lot. De la mujer de Lot. Resulta que la esposa de Lot estaba Sodoma y Gomorra ardiendo y Dios manda 2 ángeles para sacar de la ciudad a Lot, su esposa y sus hijas, y sus yernos, y les da una sola instrucción: no mires atrás. No mires atrás. La única instrucción que Dios le da. Pero la vida que la mujer de Lot conocía se estaba quemando. La palabra dice que ella salió, pero miró para atrás. ¿Y qué ocurrió cuando esto sucedió? Se convirtió en una estatua de sal. Acá podemos hacer la asociación como el elefante. Quedó calcificada y atrapada en un lugar. Quizá Dios tenía un futuro prometedor para ella. Dios tenía un propósito para ella. Dios tenía provisión para ella. Dios tenía un montón de cosas para ella. Pero ella quería más lo que estaba dejando que lo que Dios tenía para ella. Y quedó calcificada. Y sabes, cuando pensaba en esto decía, ¿cuántas veces nos quedamos pegados a un instante de nuestra vida? Y quizá Dios quiere promovernos, darnos cosas, pero nosotros preferimos quedarnos ahí por miedo. Y muchas veces por miedo a un futuro que no conocemos. Pero preferimos un pasado disfuncional que un futuro que nos trae libertad y es desconocido. ¡Qué tremendo! Por eso no hay una vida cristiana como el monitoreo que vemos cuando estamos en terapia intensiva, arriba, abajo. ¿Vieron que cuando monitorean el corazón es... Dice Proverbios 4:18 que la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y es así. No así. Entonces, si en tu vida está ocurriendo así, algo está pasando, que Dios está interesado en que hoy te preguntes y cambie. Pero como dijimos antes, esto no lo podemos hacer nosotros solos, pero sí depende de una decisión nuestra, como dependió de los valientes, de los que entraron a esa cueva y decidieron convertirse, creer a David, seguir a David. Y la segunda D es determinación.
El segundo factor que ayudó a que estos fueran transformados fue la determinación. Y la determinación es una cualidad clave para alcanzar metas y enfrentar desafíos, ya que implica que perseverancia, esfuerzo y una voluntad firme. Determinación. El cristiano necesita determinación. Necesita dejar de gobernar mis emociones y que el timón de mi vida sean mis emociones. Tengo ganas, no tengo ganas, me siento, yo siento, no. Y es decir, el Señor, Jesús, vení, tomá el timón de mi barco. Sé vos el que empiece a manejar mi vida. ¿Sí? Y Él es el que nos va a dar perseverancia. Por eso a Josué le decía, esfuérzate y sé valiente. Pero no porque vos sos el más copado de todos o sos el mejor militar. Porque yo voy con vos, yo estoy con vos. Por eso esfuérzate y sé valiente. Porque no tenés cómo errarle. Si yo voy con vos, ¿de qué tenés que temer? La determinación en la vida del cristiano es el reflejo, ¿sabes de qué? De la fe y la confianza en Dios. Si no hay determinación en mi vida, tengo que empezar a preguntarme, ¿realmente estoy creyendo en lo que Dios dice? ¿Realmente estoy confiando en Dios? Porque una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. ¿Entendés? Hay una diferencia que es sustancial ahí. La determinación para seguir a Cristo, para enfrentar las pruebas y para persistir en hacer el bien se fundamenta en la fuerza que Dios nos da y en la certeza de que su promesa es fiel. Entonces, si yo no me paro y puedo persistir en medio de la prueba, del conflicto, en creer que al final de la película Dios me garantiza la victoria, estoy frito. A mí me pasa que, y lo cuento siempre de testimonio, porque es de testimonio. Siempre digo, no hablo autorreferencialmente, sino porque siento que muchas de las cosas que hablo me pasan a mí. Un día Dios me sentó y me dijo, yo tengo un hijo que todavía no lo ven acá, muchos lo conocen. Se llama Tomás, oren por Tommy. Y mi hijo está lejos del Señor. Parte de que esté lejos del Señor se debe a un montón de circunstancias, pero parte de mi responsabilidad como mamá, que parte de su vida estuve lejos del Señor. Me hago recargo. Si yo esos años hubiera estado cerca del Señor, sé que la historia sería diferente. Entonces, ojo lo que estás haciendo, porque tus decisiones repercuten en tu familia. Y hay años que solamente Dios puede redimirlos. Entonces yo clamaba y servía y le decía, Señor, ¿por qué muchas veces puedo hablarle a otras personas y reciben a Jesús? ¿Por qué Tommy no? ¿Cuándo va a llegar Tommy? Y había angustia en mi corazón. Yo quería verlo ahí. Yo quiero verlo acá. Y un día el Señor me dijo, ¿sabes qué? Deja de llorar. Porque yo soy fiel. Y es fiel el que promete. Vos corré la carrera, que al final vos lo vas a ver en la meta. Y yo sé que va a ser así. Yo sé que como Tomás, mucho de lo que amás, si vos sos fiel y cumplís tu parte, Dios lo va a hacer. Dios lo va a traer, porque se trata de buscar sus cosas y lo demás será añadido. No se trata que Dios sea un Dios personal, que responda a mí, como si fuera la lámpara del genio. Se trata de que yo esté unida a su plan y Él se va a ocupar de todo lo que me pertenece. Esa es la promesa. Y Él es fiel. Él es fiel. En la cueva estas personas comenzaron a tener un sentido de misión y propósito. Ellos estaban totalmente desesperados
desesperanzados. ¿Qué futuro iban a ver? ¿Qué futuro ve una persona que no tiene proyecto? ¿Por qué muchos chicos se suicidan? ¿Por qué muchas personas se suicidan? Porque no hay proyecto. Hasta te puedo asegurar que por qué muchos abuelos les pasa que la demencia senil empieza a acelerarse en sus vidas. Cuando hay ausencia de proyecto, de propósito, te empezás a morir. Te empezás a morir. Y en esa cueva esos hombres empezaron a tener un sentido de misión y propósito. Al unirse a David, estos hombres empezaron a ver que eran parte de un plan más grande, estaban con el ungido de Dios. Iba a ser rey, pero no cualquier rey, era el ungido de Dios. Entonces eso les dio propósito. En la cueva estas personas determinaron seguir a David y hacer de él su líder. Ellos decidieron gastar su vida para seguirlo. No solo porque creían en él. Era un líder militar buenísimo, pero era un líder espiritual tremendo. Y les daba dirección clara y un propósito, pero también les enseñó a confiar en Dios. Y yo me imagino un David en esa cueva orando y clamando, y la gente viéndolo, y viendo cómo la mano de Dios lo protegía y cómo Dios en realidad no la cueva lo escondía. ¿Entienden? Cuando vos, las demás personas ven en tu vida cómo Dios se mueve en tu vida, te puedo asegurar que no tenés que decir nada, solo moverte y caminar en Dios, que todo sucede. Porque muchas veces hablamos, pero la acción deja mucho que desear, ¿entienden? Reflejar a Cristo es el testimonio más grande. Aunque su vida estaba llena de dificultades y persecución, David mostraba confianza en Dios y les enseñaba a confiar en Dios, incluso en tiempos de adversidad. Y todos necesitamos un alto grado de determinación, todos. Y algunos tienen un alto grado de determinación que es increíble en algunas áreas. Cuando se proponen algo, son súper perseverantes. Yo admiro a las personas que realmente les gusta ir al gimnasio. A mí no, me estarían faltando unos cuantos grados de determinación. Pero en la vida cristiana, nosotros necesitamos desarrollar esa actitud. En la vida espiritual, la determinación no se trata de seguir nuestros propios deseos, sino de estar firmes en la voluntad de Dios, confiando en su poder, gracia y dirección. Y Jesús es el máximo en todo. Yo les decía, cuando llegué a Nueva Vida, quizá aquí no estaba David, pero estaba Jesús. Y Jesús es el máximo ejemplo de determinación. Su vida, su ministerio, su sacrificio en la cruz reflejan una fe inquebrantable, una firmeza inquebrantable para cumplir la voluntad de Dios, a pesar de todo el sufrimiento, ¿no? En Juan 6:38 dice, Jesús dice, porque no he descendido del cielo para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Demostró su determinación al ir al Getsemaní, cuando fue a la cruz antes en el Getsemaní. El siguiente, por favor. Dice que habiéndose adelantado un poco en el huerto allí, antes de que lo vinieran a capturar, se postró sobre su rostro y orando y diciendo, Padre mío, es posible pase de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Jesús, la máxima expresión de determinación para hacer la voluntad de Dios. Y Jesús también nos llama a seguirlo con la misma determinación que estos hombres siguieron a David, a ser valientes en nuestra fe y estar dispuestos a sacrificarnos por él. Quizá los 400 valientes estaban tan comprometidos con David y su causa, estaban dispuestos a sacrificar hasta su vida, que un día que David
tenía sed. Cruzaron al campo enemigo, a un pozo a buscarle agua. Imagínate. Y David agarró el agua y la derramó en ofrenda al Señor. ¿Qué nivel de compromiso? ¿Hasta dónde estás dispuesto vos? ¿Hasta dónde estás dispuesto? ¿Hasta dónde estoy dispuesta yo a sacrificarme, a seguirlo con determinación? Pero como les decía al inicio, esa determinación no es posible en nuestras fuerzas. Necesitamos de su presencia, de su Espíritu Santo. Y para eso necesitamos la tercera D, dependencia. Y hoy Andrés a la mañana nos hablaba del descanso y nos hablaba lo importante de que para vivir una vida de descanso real, no de dormirnos una siesta, sino de descanso espiritual, es necesario que nosotros tengamos dependencia. Podamos desarrollar disciplinas espirituales, la oración, la meditación, la contemplación. Hoy nos hablaba de eso, muy alineado. David les demostró eso a sus compañeros en la cueva. Demostró una dependencia tal de Dios que al clamar por su ayuda, buscar su dirección en oración, reconocer su protección y esperar su justicia, derramarse en adoración, les enseñó cómo hacerlo. Oración, agradeciendo, clamando, reconociendo su protección. Muchos de los salmos que leemos fueron escritos en esa cueva. El Salmo 57 dice: ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma y en la sombra de tus alas me refugiaré hasta que pasen los quebrantos. Clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. Este salmo lo escribió en la cueva de Adulam. Me imagino las horas que se pasaba clamando y adorando. Saben que él tocaba el arpa. Y fíjense que cuando leíamos el viernes Josué 1:8, antes de decirle a Josué que se esfuerce y sea valiente, en el 8 le dice, ¿qué le dice? A ver si alguien me ayuda. Josué 1:8. Vamos. No, es el 9. No se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas conforme a lo que en él dice, y todo te saldrá bien. Nosotros queremos que las cosas nos salgan bien, pero queremos hacer la nuestra. Dios le dijo a Josué: medita, lee, que la palabra, mi palabra, esté en tu boca y en tu corazón. Meditala. Porque si nosotros no leemos, ¿cómo vamos a creer? Si no meditamos, ¿cómo no se nos va a meter en el corazón? ¿En qué vamos a creer si no sabemos cuáles son las promesas de Dios? Si no creemos lo que Dios nos dice para cada temporada. El viernes les decía eso. Es importante que ustedes sepan que la palabra que nos dio el Señor, la pintura profética que Dios nos dio, es palabra de Dios para que yo en mis peores momentos diga: ¿sabes qué, diablo cochino? No es como vos decís, yo soy un valiente. Y Dios me dice: mirá que te mando que te esfuerces y seas valiente porque yo estoy con vos. Pero si yo no conozco las promesas de Dios, si yo no sé lo que Dios dice de mí, ¿cómo voy a creerlo? Si yo la olvido y la dejo para los domingos como una prédica más de un montón de que predican no sé cuántas semanas tiene el año, y bueno, ¿qué dirección? Y digo: Señor, dame dirección, dame claridad, enséñame a caminar. Y Dios te está diciendo por todos lados: ¡hey, va por acá! Y yo sigo pidiendo dirección, dirección, dirección.
¿O será que quiero que la dirección sea la que yo quiero? Entonces, qué importante que es esto. Y David fue un ejemplo para esos hombres en esto. Dice que la dependencia de David se ve en el versículo 3 y 4 de 1 Samuel 22, el siguiente. Dice que David, cuando llegaron sus padres a la cueva, no es que los papás, la familia se quedó ahí, sino que David fue a Mizpa de Moab y dijo al rey de Moab: yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Los trajo pues a la presencia del rey de Moab y habitaron con él todo el tiempo que David estuvo en la cueva. El lugar fuerte era la cueva. Y fíjate que David dice: hasta que yo sepa lo que Dios va a hacer de mí. No es que tenía una estrategia planeada como militar y decir nos vamos a mover para acá. Él esperaba la respuesta de Dios. Él esperaba la justicia de Dios, no la justicia por mi mano propia. 1 Samuel 24, David tuvo, ¿sabes qué? La oportunidad de matar a Saúl. Lo tuvo frente a frente en una de esas cuevas. ¿Y sabés lo que hizo? Le cortó una partecita de la capa para que supiera Saúl que estuvo ahí. Pero mira lo que dijo Samuel 24:12. Jehová juzgue entre tú y yo, y Jehová vengue de ti en mí, pero mi mano no será contra ti. David sabía que la venganza no era suya, que la justicia venía de Dios. Se rehusó a matar a Saúl y dejó en claro que no debía en ese momento tomar justicia por su mano propia. El que sigue. Pero ¿sabes qué? La dependencia y la obediencia, otra más, tienen una flecha de ida y vuelta, de reciprocidad. Recíproco, algo cuando yo te quiero, vos me querés, de ida y vuelta. No hay obediencia si no hay dependencia. No hay obediencia si no hay dependencia. Y no hay dependencia si no hay obediencia. Yo no puedo obedecer a Dios y querer obedecer a Dios si no dependo, no busco su dirección, no clamo y no espero en Dios. Si yo decido, si Dios se tarda en hacer lo que a mí bien me parece. David no solo fue un ejemplo de dependencia para estos hombres, sino de obediencia. En 1 Samuel 22:5, y vamos terminando, dice que el profeta Gad llegó a donde estaba David y le dijo: no te estés en este lugar fuerte, anda y vete a la tierra de Judá. ¿Y David qué hizo? Se fue y vino al bosque de Aret. Bueno, cuando después se va, Saúl se entera y se arma otro lío, pero ¿qué hizo cuando la respuesta llegó y el profeta le dijo: es hora de salir? David se quedó y dijo: no, esperamos un tiempito más, ¿estás seguro? ¿Qué hizo? Salió. Llegó el tiempo para David de salir de la cueva de Adulán y de entrar a la tierra de Judá. Aunque para algunos esa cueva era un lugar de refugio, un lugar de comodidad, de seguridad, de protección. Ese no era el lugar que Dios quería para David toda su vida. Él debía cumplir un propósito, un plan que era divino. Entonces, iglesia, Dios esta noche te dice: es hora de salir de la cueva. Es hora de salir de la cueva de Adulam. Quizá aquí estamos cómodos. Quizá aquí somos esa familia, no sé si tan feliz. Tratamos de morir todos los días a nosotros mismos y de amarnos. Pero ¿sabes qué? Dios nos está diciendo en esta temporada de valientes: es hora de que salgas. Es hora de que salgas. Y quizá
Hoy hay muchas personas en este lugar que quizá no tienen la cueva de Adulam como esta casa, sino que tienen una cueva personal más profunda y más escondida. Quizá hasta ahora, estando en la cueva de Adulam, has tenido amargura en tu corazón. Has tenido una tristeza en tu corazón que no podés resolver. Quizá es más fácil estar en esa cueva que salir, porque te da identidad. Y recordá lo que yo dije al principio: el miedo aísla y aleja a las personas del plan divino. La cueva te aísla. Y si hoy vos te estás sintiendo que no estás siendo parte, que estás solo, comenzá a preguntarte si quizá no estás en una cueva que Dios te está pidiendo que salgas. Le voy a pedir a los chicos que pasen, por favor. Era fuerte cuando escribía esta palabra, el sentir que había personas que hoy siguen viviendo en un lugar de transformación, pero metidos en su misma cueva, en su cueva. Que muchas veces tenemos pesos que son lastres y no solo no nos permiten avanzar, sino que nos dejan como la esposa de Lot, calcificados. Y yo te voy a pedir que cierres tus ojos. Y en esta hora, Espíritu Santo de Dios, yo quiero pedirte que vos hables a nuestro corazón, nuestro espíritu. Porque ya no queremos escondernos más. Examinanos, oh Dios, examinanos. Espíritu Santo de Dios, yo te pido que vos hoy estés recorriendo este lugar, Jesús, Jesús. Estés abrazando y hablando. Estés poniendo aún aquellos recuerdos que a veces no sabemos por qué actuamos como actuamos. Y decimos, pero no sé qué me pasa. Y hay cosas que vos hoy querés traer a la luz, querés sacar. Espíritu Santo, trae a memoria. Sé vos quien convence, sé vos quien sana. Es necesario que ya entendamos quiénes somos. Somos los valientes de Jesús. Somos parte de un plan que es eterno. Es momento que ya dejemos de andar en piloto automático y tomemos una decisión firme, determinada, perseverando, dejando en la cruz todo aquello que no es peso. Y si vos todavía no tuviste un encuentro con Cristo, hoy es el día que puedas traer tus cargas y decirle: Señor, yo no doy más, yo ya no quiero esto, yo ya no quiero esto. Señor, yo te lo entrego a tus pies, lo clavo en tu cruz, porque quiero que hagas todas las cosas nuevas en mi vida, todas nuevas. Quiero comenzar a caminar como una nueva criatura.